En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar, y vamos a empezar constatando algo que nos llama la atención a todos los que conocemos a San Juan de la Cruz. Y es que San Juan de la Cruz vivió en sus 49 años de vida una gran renuncia. Una gran renuncia. Y en sus escritos nos pide mucha renuncia, que él lo llama negación. Alguna vez dice también vaciamiento, y alguna vez dice la palabra de la época, la que emplea también Santa Teresa, desasimiento. Mis queridos hermanos, vamos a examinar todo esto. Lo primero de todo, en el caso de la vida de San Juan de la Cruz, hay que decir que la renuncia en parte vino dada por las circunstancias. O sea, él no renunció, sino que la vida le impuso la renuncia a los bienes y las comodidades. Cuando era niño, los 21 primeros años de su vida, porque entró fraile carmelita con 21 años. Los 21 primeros años de su vida fueron de gran pobreza. Hijo de tejedores, los tejedores eran siempre pobres, muchas veces más que los labradores. Además, huérfano de padre, por tanto muy desasistido. De hecho, tanto en Fontiveros como en Medina del Campo, su madre, Catalina, aparece como viuda pobre en los censos que conservamos. Tuvo que ponerse a trabajar porque, aunque estuvo en el orfanato de Medina, los niños huérfanos tenían que trabajar. Eso se hacía para que se preparasen al día de mañana, ¿no? Era algo así como artes y oficios. Como él llegó muy, perdonen la palabra, enclenque al orfanato de Medina, de hecho, cuando examinaron sus restos en 1992, dijeron los doctores que tenía síntomas de raquitismo, claro, por el hambre de la infancia. Pues estuvo de sacristán en las monjas agustinas de Medina del Campo, que ahí siguen, por cierto. El monasterio de la Magdalena se puede visitar. Claro, el sacristán no solo ayudaba a misa, barría la iglesia, preparaba los manteles. Además, en aquel tiempo todo era más complicado, porque, por ejemplo, para eso los mayores se acuerdan, para incensar, por ejemplo, no había como ahora unos carbones, sino que había que hacer lumbre o ir a una lumbre. Era todo como más complicado que ahora. Y luego estuvo trabajando en un hospital de sifilíticos, que estaba en una calle de Medina que se llama Barrio Nuevo. Allí estuvo trabajando y el señor que regía aquel hospital, don Alonso Álvarez de Toledo, le promovió y, sin dejar de trabajar, estudió en el colegio de los jesuitas de Medina, que era en aquel momento lo mejor que había, ¿no? Bien. Claro, ahí es una renuncia impuesta por la vida. Sin embargo, a los 21 años, es él el que renuncia. Es él el que se abraza a la cruz. Porque le invitaron a hacerse jesuita. También algo se sabe, y de hecho compañeros suyos de clase entraron a ser dominico, ahí mismo en Medina del Campo, y él escogió la orden más pobre, menos conocida, la Orden del Carmen. Todos pensamos que fue por amor a la Santísima Virgen María.
Pero claro, y esto es muy importante, el administrador del hospital, cuando le promocionó para que estudiara en los jesuitas, era para que fuese sacerdote diocesano y capellán del hospital. Él, sin dificultad ninguna, porque el capellán del hospital no lo nombraba el obispo, lo nombraba el mismo hospital, según las costumbres de la época, hubiera podido ser un sacerdote piadoso con una vida cómoda. Pero no, escogió ser fraile, escogió una vida de, son sus palabras, negación. Y así fue siempre. Ya saben que San Juan de la Cruz, cuando tenía unos 25 años, que ya fue ordenado sacerdote, tuvo una pequeña crisis personal y pensó dejar la Orden del Carmen para entrar Cartujo. Y dicen que ya estaba admitido Cartujo. Sin embargo, ahí mismo en Medina del Campo, la Madre Teresa de Jesús le invitó a la renovación del Carmelo. Una aventura, una aventura. Teresa había fundado el monasterio de San José de Ávila, acababa de fundar el de San José de Medina del Campo, no había hecho más monasterios, y ya le invita a él a lo mismo. Igual que ellas eran monjas carmelitas descalzas, que hubiera frailes carmelitas descalzos. Y Juan de la Cruz asume la aventura. Evidentemente la vida de Cartujo es muy dura, pero si él hubiera entrado monje Cartujo, hubiera entrado en la estabilidad, hubiera entrado en la paz. Sin embargo, al abrazar la vida de carmelita descalzo, entraba en una aventura. Fundar una orden de nuevas, sabe Dios con quién, sabe Dios qué habría, cómo sería recibido, de hecho fue muy mal recibido todo aquello. Pues Juan de la Cruz, despreciando lo más cómodo, abrazó lo más dificultoso, pero claro, no por afán de aventura, sino porque en la invitación que le hizo Santa Teresa de Jesús, él vio la voluntad de Dios. Sabemos que en un momento dado, bueno, sabemos el día exacto, la noche del 2 al 3 de diciembre de 1577, fue secuestrado por los carmelitas de la antigua observancia, que los llamamos de manera popular, pero incorrecta, carmelitas calzados. El nombre verdadero es carmelitas de la antigua observancia. Bueno, pues ellos, molestos por varias cosas, entre otras, porque la Madre Teresa a esas alturas ya había fundado 14 monasterios y los frailes a esas alturas ya habían fundado 10 monasterios y los descalzos eran muchos, las monjas eran algo menos, no creo que llegaran a 200, pero los frailes pasaban de 250, los descalzos. Bueno, pues los padres carmelitas de la antigua observancia, inquietos por todo eso, secuestran a Juan de la Cruz. Y como saben, estuvo en Toledo en una carcelilla muy penosa hasta que se escapó. Parece ser que se escapó la noche del 17 al 18 de agosto. Mientras que la detención arbitraria, sabemos la fecha exacta, hasta hay un documento notarial del 4 de diciembre, la escapada la calculamos, que fue del 17 al 18 de agosto, cuando se escapó ahí en Toledo, aprovechando que son las ferias de Toledo, porque la patrona es el 15 de agosto, la Virgen del Sagrario, y hay una semana de ferias. Había mucho ruido y era un buen momento para escaparse. Bueno, pues Juan de la Cruz, claro, todo el periodo que estuvo en la cárcel en Toledo fue una renuncia total.
Una renuncia total, usando sus palabras, en lo natural y en lo sobrenatural. En lo natural porque estaba encerrado. En lo natural porque le daban de comer muy mal. Nunca le dieron carne. Le daban de vez en cuando alguna sardina, que en aquel tiempo todo aquello estaba muy salado porque el pescado se conservaba muy salado. En Castilla no había frigoríficos. Y muy mal tratado. Pero también en lo sobrenatural, porque en todo el tiempo que estuvo en Toledo no le dejaron nunca celebrar misa, ni siquiera la Sagrada Comunión. Por tanto, fue una renuncia total, en lo humano y en lo divino. Fue impuesta. Luego San Juan de la Cruz se escapa y bueno, pues rehace totalmente la vida en Andalucía. Aquí comienza una etapa preciosa en el monasterio del Calvario, que es un convento solitario en un lugar muy bonito, se ve de lejos Cazorla, en el término de Villanueva del Arzobispo, provincia de Jaén. Luego funda en Baeza, también un sitio muy bonito, es una plaza desde la que se ve, hoy día son olivares, en su tiempo no había tantos olivares como ahora, se ve todo alrededor, se ven los olivares, se ve todo, un lugar muy bonito, muy bonito. Y luego Juan de la Cruz va a Granada. Allí en Granada era superior, bueno, también en Baeza, superior de la comunidad. En Granada estaba también en un lugar hermosísimo que hoy día se llama el Carmen de los Mártires. Era un terreno que pertenecía no a la ciudad de Granada, sino al Generalife, pertenecía a la Alhambra. En aquel tiempo eran jurisdicciones distintas, porque la Alhambra era del rey toda. En todo ese periodo, Juan de la Cruz vive una renuncia porque él quiere. Vive una renuncia porque él la desea. Porque estaba estimado, tenido en cuenta, tenía muchos discípulos y discípulas. Juan de la Cruz en aquel momento, la verdad es que es él el que renuncia al trato social, renuncia a ser reconocido en la ciudad. En aquel tiempo era todo muy ceremonioso y había muchas invitaciones de unos a otros. Él renuncia a todo eso. Luego está en Segovia, donde se halla su cuerpo actualmente, como ustedes saben y pueden visitar. Luego está en Segovia y también es una vida de renuncia. Tiene un cargo muy importante. Es uno de los consejeros de la orden. Pero claro, no dice lo que quiere escuchar el superior general, sino que dice la verdad. Defiende a las monjas carmelitas descalzas, porque el superior general estaba invadiendo los derechos de las monjas. Defiende, como digo, la voluntad divina. Y luego, si ustedes conocen ese precioso convento de Segovia, él trabaja personalmente en levantar el monasterio. Él trabaja personalmente, porque la piedra se sacaba de la misma huerta. Él compró una parte de la huerta, se conservan los documentos notariales, y de ahí sacaban la piedra. Claro, él no se subía a los andamios a construir, eso eran los albañiles, pero él bajaba las piedras, como rodando las bajaban, y él ayudaba también a quitar las espuertas de lo que los obreros iban desechando. Así en las mañanas trabajaba en la construcción del monasterio. Y por último, el periodo de Úbeda, donde muere, un periodo muy difícil, primero porque estaba muy enfermo, tuvo como una celulitis, una infección en el pie derecho, que se fue extendiendo hasta convertirse en una infección generalizada, de la que murió.
muy penoso, en una época en la cual no había antibióticos, tenían que aplicarle cauterios, unas varillas encendidas al rojo vivo para ir matando la infección. Fue una muerte larga y muy difícil. Por otra parte, en Úbeda, los frailes le querían mucho, pero el superior le trató muy mal. El superior le trató muy mal, una cosa muy desagradable. Y otro superior, uno del Consejo General, andaba persiguiendo, buscando argumentos contra él. Este último periodo es también una renuncia que él no busca, sencillamente la vive con paciencia. Claro, la etapa en la cárcel de Toledo fue mucho más dura, pero esta etapa última quizá es moralmente más dolorosa, porque eran sus propios hermanos carmelitas descalzos. Y como ya terminamos este breve recorrido histórico, ven que no podemos hacer historia de malos y de buenos. Eso, claro, Caín y Abel, pero entre nosotros se mezcla lo malo y lo bueno, entre nosotros se mezcla todo. Y si bien los carmelitas de la antigua observancia ciertamente fueron muy duros e injustos con él en Toledo, también los propios frailes carmelitas descalzos, por envidias, por emulación, pues tampoco fueron realmente fieles. De hecho, en el misal que se emplea en la nación mexicana, es muy curioso porque pone el día de San Juan de la Cruz: incomprendido y humillado, murió en Úbeda en 1591. Pues sí, es el sino de Juan de la Cruz. Una cosa antes de pasar adelante. En todo este periodo en el que el Santo Padre Juan de la Cruz sufre la renuncia de la vida, de una vida que es injusta, y en todo este periodo en que él abraza libremente la cruz y renuncia a las comodidades, Juan de la Cruz no tenía nada que ver con una persona hosca, con una persona rara, con una persona que se vuelve distante, con una persona que se separa de los demás porque no le merecen. Juan de la Cruz no tiene nada de eso. Todos los testimonios son de una persona muy afable, muy tratable, que daba gusto hablar con él, que tenía detalles y cuidados. Posiblemente, decía el padre José Vicente de la Eucaristía, un gran especialista, que murió el mismo día que el padre Román. El padre Román murió aquí en Valladolid y el padre José Vicente, los dos murieron con 90 y muchos años, murió en Burgos. Decía el padre José Vicente de la Eucaristía que quizá Juan de la Cruz era más tierno que Santa Teresa, que quizá, era una opinión de él, que quizá era más tierno que Santa Teresa. Lo que pasa es que, claro, al ser varón en el siglo XVI, tampoco podía demostrarlo mucho, ¿me entienden?, dentro de los estilos de la época. Pero era una persona muy afable y muy cariñosa. Y nunca vivió como ermitaño, siempre vivió en comunidad. De hecho, él se dio cuenta, esto lo sabemos por un fraile que entró en Granada, el padre Alonso de la Madre de Dios. Él se dio cuenta de que esa vocación de cartujo que él pensó que tenía no era la verdadera, que fue la Madre Teresa con la luz del cielo la que discernió. Él tenía vocación comunitaria. Y aprovecho para decir que la comunidad, sea comunidad religiosa, sea matrimonio, sea grupo apostólico, grupo de oración, Carmelo Seglar, la comunidad es una lima que te va limando
para que no tengas aristas, para que no nos dejemos llevar de la arrogancia, de la jactancia, del engreimiento. Vamos ahora a ver la doctrina de Juan de la Cruz. Él insiste en el vaciamiento, en la negación, que es la palabra que más emplea. Aprovecho para decir ahora que a mí la palabra que me gusta es renuncia. Todas las palabras están bien. Despojo, desnudarse. Juan de la Cruz también lo dice, desnudarse. Despojo, desnudarse, vaciarse, negarse. Como dice Santa Teresa, desasirse, desengancharse. Bueno, todas están bien, pero la que más me gusta es renuncia. Pues bien, Juan de la Cruz insiste en la negación. Es más, en su vida del Monte Carmelo dice que si no hay negación, no aprovechan los ejercicios piadosos. Que yo puedo estar rezando y rezando, yendo a retiros, yendo a conferencias, rezando el oficio divino y el Santo Rosario, por supuesto, celebrando la Santa Misa, adorando a Jesús en la Eucaristía, y eso me hace mucho bien, pero no progresaré si no es en la renuncia, o dice él en la negación. No aprovecharé. Vamos a centrar todo esto. Para Juan de la Cruz, esto en lo que insiste tanto no es el centro de su doctrina. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el centro de la doctrina de Juan de la Cruz? Es la vida teologal. Juan de la Cruz nos coloca ante esto. Hemos sido creados por Dios para la unión con Dios. Unión con Dios por amor. Esa es la vocación del ser humano. La unión con Dios por amor. En el siglo XXI diríamos comunión con Dios en vida de amor. Él dice unión con Dios por amor. Y esa unión con Dios por amor produce transformación de amor. El Espíritu Santo, cuando estamos unidos a Dios, nos transforma. ¿Cómo es la unión con Dios? Pues la unión con Dios es en fe, esperanza y caridad. Estas tres virtudes teologales las hemos recibido en el bautismo y las desarrollamos más o menos. Todos hemos recibido la fe en el bautismo, pero si no hacemos oración, si no cultivamos la fe, se vuelve un cauce vacío, una acequia que no lleva agua. Todos hemos recibido la esperanza, pero si ponemos toda nuestra confianza no en Dios, sino en los bienes materiales, pues ya no tenemos esperanza de verdad. Y todos hemos recibido la caridad. Pero si nos volvemos egocéntricos, yo, mí, me, conmigo, y no servimos, la caridad se enfría. Por tanto, el camino de la fe, la esperanza y la caridad es el camino de la unión con Dios. Y como estamos bautizados y tenemos las virtudes teologales, todos podemos recorrerlo, alimentando la fe con la oración, alimentando la esperanza con la paciencia y alimentando la caridad con el servicio. Y no hay otro camino para la unión con Dios. San Juan de la Cruz lo dice, es que no hay más medio proporcional. Pongo un ejemplo, el conocimiento. Es muy importante el conocimiento y la Iglesia necesita teólogos, pero el conocimiento no une con Dios. Los que decían eso eran los gnósticos, pero esos son unos herejes, falsos.
El conocimiento no une con Dios, aunque es bueno y necesario. Y luego la Iglesia necesita personas líderes y personas proactivas. Los señores obispos, laicos activos en las parroquias, en los grupos, en las cofradías. Pero eso tampoco une con Dios. Tampoco. Eso es pelagianismo, que es otra herejía de la época de San Agustín. No. Hace falta el conocimiento y hace falta la actividad. Pero lo que une con Dios es la fe, la esperanza y la caridad. Aprovecho para decir que hace como 30 años o así, don José Delicado Baeza escribió un libro sobre la vida teologal, sobre el camino de fe, esperanza y caridad. Claro, porque es el camino del cristiano. Y este es el centro de la enseñanza de Juan de la Cruz. Si ustedes me dicen, vale, pero ¿qué es lo más original? Lo más original es la noche oscura. Ahora no vamos a hablar de esto, sería para otro día. San Juan de la Cruz, después de la experiencia de la cárcel de Toledo, estando ya en Andalucía, compone el poema de la noche oscura y luego poco a poco lo va comentando, porque se lo pedían sus dirigidos espirituales. Y el concepto noche oscura es el concepto fundamental. Cuando tú renuncias, es la noche oscura activa. Y cuando te despojan por una enfermedad, porque te traicionan los tuyos, porque pierdes los bienes materiales, es la noche oscura pasiva. Y ahora vayamos a la negación. Y ya voy recogiendo todo esto. San Juan de la Cruz incide en no apegarnos ni a las personas, aunque hay que amarlas, claro, porque Cristo las ama y quiere ser amado en ellas, ni a los bienes, él dice temporales, nosotros decimos materiales, que son bienes y son buenos, pero nos envuelven. El consumismo es una adicción. Igual que hay personas adictas al alcohol, a las drogas, al internet, hay personas adictas al consumismo. Y tenemos también que vaciarnos de nuestras pretensiones. Que los demás hagan lo que a mí me gusta y como a mí me gusta. Esto es muy complicado, pero es necesario, porque Cristo se vació de todo, del todo. Y en la cruz se despojó de todo. Esto de las pretensiones es terrible, porque en la familia fulano, fulana, quiere que se haga esto y de tal manera. Y luego cada quien es cada quien y no lo puede hacer así. Ni quiere ni puede. Pero eso pasa dentro de la Iglesia. Eso pasa dentro de la Iglesia. Que en tal parroquia quieren cambiar, me da igual, el Belén, las flores, la casulla, y hay quien lo impide. Hay quien lo impide. Y es verdad que las cosas hay que hacerlas hablando, hay que hacerlas con diálogo, pero no puede ser que yo me imponga a los demás. También hay que vaciarse de las pretensiones y dejar a los demás que sean libres. Esto que San Juan de la Cruz pide, y lo pide con rotundidad, tiene un origen. Miren, San Buenaventura, el gran doctor franciscano del siglo XIII, dice: si tienes luz, busca el fuego. Si tienes calor, busca el fuego. Ni la luz en la noche del siglo XIII nacía sin fuego, ni el calor en el invierno del siglo XIII nacía sin fuego. Si tienes luz, busca el fuego. Si tienes calor, busca el fuego.
¿De dónde viene el que Juan de la Cruz renunciara a él en su vida? ¿De dónde viene el que Juan de la Cruz nos pida renunciar? Tenemos que buscar el fuego. Y el fuego es el amor a Cristo. San Juan de la Cruz es un alma enamorada de Cristo. San Juan de la Cruz, a lo largo sobre todo del cántico espiritual, habla del alma enamorada y de las almas enamoradas. Está hablando de él. Aunque nunca dice yo ni a mí, está hablando de él. Es un alma locamente enamorada de Cristo. La última frase del cántico espiritual, en prosa, es: Jesucristo, el dulce esposo de las fieles almas. Él es el alma fiel y Jesús es el dulce esposo. Cristo está enamorado de los hombres porque está enamorado de la voluntad de Dios Padre, que es salvar a la humanidad, y Juan de la Cruz está enamorado de Cristo. Juan de la Cruz vive el misterio de Cristo, la encarnación, el pesebre de Nochebuena, la redención, la cruz del Calvario, la Eucaristía, Jesús en el sagrario o dentro de un momento en la custodia. Juan de la Cruz vive todo eso, enamorado de Cristo. Por eso renuncia a lo que no es Cristo. Renuncia a lo que no es Cristo. Esa es la razón. Miren, la renuncia como tal, sin recurrir a Cristo, es el budismo. Aprovecho para decir que el budismo es una religión muy seria. Claro, Buda vivió 3 siglos antes de Cristo. En su contexto, él no conocía la revelación. Bueno, pues creó una religión muy seria en su contexto. Pero nosotros que conocemos a Jesucristo, sabemos que la renuncia es en la cruz de Cristo y para que nada nos aparte de Cristo. Esa es la renuncia. Si encuentras el calor, Juan de la Cruz que renuncia a todo, busca el fuego. El fuego es Juan de la Cruz enamorado de Cristo. Si encuentras la luz, los libros de Juan de la Cruz que piden negarnos a nosotros mismos. Busca el fuego, la doctrina de Cristo, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la razón. Acabamos de encontrar el corazón de Juan de la Cruz, que es Cristo, enamorado de nosotros. Y ahora 3 cosas y ya termino. Una primera, estamos en Valladolid, la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús. Juan de la Cruz, en su famoso poema El Pastorcico, habla del corazón de Cristo. Dice que el pastorcico, que está enamorado de la bella pastora, que es la humanidad, pero la bella pastora no le hace ni caso. Ahí está hablando de mí. No le hace ni caso. En el corazón está herido. El corazón de Cristo es todo amor y el corazón de Cristo está enamorado de los seres humanos. Y ahí es donde encontramos la razón de la renuncia, de los sacramentos, de la vida de la Iglesia, del servicio a los pobres, desvalidos, enfermos, ancianos solos, personas vulnerables, despreciadas, etc. Juan de la Cruz, aunque solo una vez habla del corazón de Cristo, porque en su tiempo se hablaba poco, pero lo tiene muy en cuenta. Y miren, para aprender de Juan de la Cruz, viene muy bien sus discípulos. ¿Qué decía Santa Teresita? Amar es darlo todo
y darse a sí misma. Canción 54, ¿por qué te amo, María? Darlo todo y darse a sí misma. Eso es amor. Ahí Teresita ha resumido a Juan de la Cruz. Otro discípulo de Juan de la Cruz, Charles de Foucauld, San Carlos de Jesús de Foucauld. Dice Carlos de Foucauld, tiene muchas cosas de Juan de la Cruz, dice una de ellas: vivir como vivió Cristo es todo. Ahí está toda la razón del cristiano. Y luego, el mismo día que lo mataron, el 1 de diciembre de 1916, escribió una carta que se conserva, donde dice: el despojo de todo es el camino de la santidad. Nos lo enseña Juan de la Cruz. Y por último, uno que es vecino nuestro, San Rafael Arnaiz, de la Trapa de Dueñas, que está aquí. Cuando yo pueda andar, hasta puedo ir andando hasta allí. Pues bien, San Rafael Arnaiz, ustedes se acuerdan que decía: solo Dios, solo Dios, solo Dios. Resume toda la doctrina de Juan de la Cruz. Yo andaba una vez dándole vueltas a el monte de la perfección que pintó Juan de la Cruz, donde pone nada, 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 y en el monte nada. Y decía yo, ¿y cómo? Hay un libro en francés que dice: un camino hecho a pico. ¿Cómo? Y me acordé. Esto lo explica San Rafael Arnaiz. Solo Dios y nada más. Eso es lo que quería decir Juan de la Cruz. No es un nada porque sí, es solo Dios y nada más. Este es el centro de la vida de Juan de la Cruz y el centro de su doctrina. Cristo nos está amando, amémosle. Y para amarle tenemos que despojarnos de lo que no es Cristo y de lo que nos impide vivir en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. Pues que así sea.